Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Nuevamente te saluda el mensajero israelí aquí en el programa de MH Despertando Mentes Humanas. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca sobre las canciones. Me han estado haciendo unas consultas con respecto a las canciones y sí tiene mucho que ver también el tema de las canciones, ¿no? Sobre cómo un músico compone las melodías, ¿no? Eligiendo lo que son las buenas notas, ¿no? Y la habilidad obviamente del músico para crear melodías inspiradoras depende de la capacidad de su mano, pues es con la mano que elige las notas correctas. Y es justamente que era a través de la música que el ruaj de profecía, ¿no?, se posaba sobre los profetas, tal como está escrito en el libro de Segunda de Reyes. Si usted lo puede ver, en Segunda de Reyes, capítulo 3, en el pasuk 15, ¿no?, ahí usted puede darse cuenta. También hay que tener en cuenta que un instrumento musical es también un recipiente de bien que contiene aire, en este caso un ruaj, ¿no? Y también sabemos que el aire en el instrumento es una mezcla de bien y de mal. Por un lado, existe un espíritu de ansiedad, un espíritu de depresión. O sea, en pocas palabras, estamos hablando de un espíritu malo, tal como encontramos, ¿no?, en el caso del rey Shaul, que dice que un espíritu malo lo aterrorizaba al rey Shaul. Y eso está en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 16, en el pasuk 14. Ahora, por otro lado, hay un ruaj bueno, tal como está escrito, ¿no?, en el Teilín, 143, en el pasuk 10, ¿no?, que dice que tu buen ruaj me lleve a una buena tierra, ¿no? Entonces este es el ruaj de profecía, el ruaj sagrado. Pero cuando el bien y el mal se mezclan, es imposible recibir lo que es la verdadera profecía. Ahora, la persona que ejecuta un instrumento musical recolecta el espíritu bueno, el espíritu de profecía, y lo separa del espíritu de ansiedad y de depresión. Pero debe comprender
eh, la música para saber cómo separar y colectar las partes del espíritu que son lo opuesto del espíritu de depresión. Y tiene que mover justamente su mano arriba y abajo sobre el instrumento ¿para qué? Para canalizar la alegría y llevarla justamente a la perfección. Y cuando el profeta oye una melodía proveniente de un músico experto, recibe un ruaj de profecía, el mismo ruaj que el músico recolecta con su mano y que separa del espíritu de depresión. Así, por ejemplo, los servidores del deprimido rey Shaul le decían justamente sobre el joven David, y le decían, y él tañirá con su mano y estará bien para usted. Eso ustedes lo pueden leer ahí en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 16, en el pasuk 16. O sea que, de modo que al tañir el instrumento musical con la mano, uno separa y purifica y eleva el buen ruaj y lo separa del malo. Y esta es la manera de sobreponerse al mal espíritu, a ese espíritu de insensatez que busca siempre estropear y dañar el espíritu bueno y profético. ¿Y qué pasa? Y el espíritu malo se disipa a través de la alegría que llega por medio de la mano del ejecutante. Por eso es importante, las personas que tocan un instrumento musical, no se trata de tocar por tocar. Y hay muchas veces que hay personas que tienen el deseo y el anhelo, y yo entiendo eso muy bien, de llevar un instrumento musical a una congregación y se ponen a tocar. Pero ¿qué pasa? Que a veces los músicos llevan una armonía. Y cuando la persona que tiene todo el deseo, y repito, no me malentiendan lo que les digo, por favor, tiene todo el deseo de alabar al Eterno, pero cuando usted alaba al Eterno con un instrumento musical, tiene que saber tocar el instrumento, porque usted no puede ir a una congregación y tocar el instrumento como usted pueda, porque desafina lo que se está tocando en la congregación. No hay una armonía, y tiene que haber una armonía ahí. Y no es para que quizás por ahí se sienta mal usted si no sabe. Es que nadie nace sabiendo. Lo que pasa es que hay que ir perfeccionando eso. Y si usted anhela y desea aprender a tocar un instrumento, tiene que ponerse a practicar, tiene que ponerse a estudiar cómo tocar. Hay momentos en que determinado instrumento se sigue tocando y hay un momento en que el instrumento tiene que parar de sonar. Los músicos saben muy bien de lo que estoy hablando. Hay momentos en que el instrumento se toca con mucha mayor intensidad y hay momentos en que el instrumento se tiene que tocar en un ritmo muy suave. Y no es tocar por tocar un instrumento. Entonces le decía que justamente, ¿no? Pues la raíz del poder del espíritu de insensatez yace en la ansiedad
y en la depresión. Por lo tanto, la única manera de recibir un espíritu, un ruaj sagrado y de profecía es a través de la alegría. La alegría creada por la mano del ejecutante. Estamos hablando del caso de música. Como está escrito, ¿no? Que dice en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 3:15, dice: y fue cuando el músico tañía que la mano del Eterno estuvo sobre él. Y él tañirá con su mano y estará bien para usted. ¿Se da cuenta? El ejecutante tiene el poder de la mano, puede separar justamente el buen ruaj del mal espíritu y así anular el espíritu del mal. Entonces, claramente creo que este pasaje es más que un análisis del arte del ejecutante en un sentido literal. Ahora, miren bien, escuchen. El instrumento musical es una metáfora. Es una metáfora de nosotros mismos. ¿Saben por qué les digo? Y de nuestras vidas. Nosotros mismos somos los ejecutantes. La cuestión es cómo tañir sobre nosotros mismos. Cómo hacemos sonar nuestras vidas. Porque la forma en la cual tañimos gobierna el espíritu que llena nuestras mentes. Y no solamente nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Poniendo un sello en cada faceta de nuestra experiencia acá en este mundo. Un instrumento musical, una guitarra, por ejemplo, en esencia es una caja de resonancia. Es eso lo que es una guitarra, es una cajita de resonancia. Ahora, el puntear, y eso los músicos lo saben, el puntear o rasguear las cuerdas hacen que vibre el aire. Potencialmente el aire puede vibrar de una infinita variedad de formas. Y los sonidos que salen pueden ser dulces, pueden ser armoniosos y llenos de significado, o también pueden ser ásperos, disonantes y carentes de sentido, dependiendo obviamente de quién lo está ejecutando. Entonces, el arte de ejecutar un instrumento yace en saber cómo mover la mano arriba y abajo del instrumento para tensar las cuerdas de la manera exacta, ni más ni menos, y tomar solo las notas correctas en sus combinaciones correctas. Y eso un músico experto lo sabe. Y también una persona que está aprendiendo llega a saber esto. Entonces, de manera similar, nuestras vidas y personalidades están cargadas de potencial. Ahora fíjense, el aire que hacemos vibrar con nuestros diferentes pensamientos, palabras y acciones son tanto nuestra conciencia interna como la atmósfera que nos rodea en nuestras diversas relaciones con las diferentes situaciones que enfrentamos al atravesar la vida. Entonces la cuestión vital
es qué notas debemos tocar, qué pensamientos y sentimientos debemos elegir para nosotros, qué actitudes debemos tomar frente a las situaciones y eventos, cómo hablamos sobre las cosas, sobre nosotros mismos, sobre los demás, qué iniciativas debemos tomar, qué respuestas debemos dar, etcétera, etcétera. Y cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones es una nota en la sinfonía más grande de la vida. Y mientras ejecutemos con algo de cuidado y de buen sentido, tendremos el poder de llenarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea con vibraciones de gracia. No solamente con vibraciones de gracia, sino también con belleza y kedushá. Pero la verdad es que hay muy pocos que nacen siendo músicos, y eso lo sé. Mucha gente continúa tocando sin importarle el sonido que salga, justamente lo que yo les estaba explicando hace rato. Totalmente inconscientes del horrible ruido que está creando. Algunos de nosotros no estamos conformes con la manera en que tocamos. Comenzamos a escucharnos con más cuidado, solo para descubrir una perturbadora cacofonía dentro de nosotros mismos y a nuestro alrededor. Nos miramos con dureza y a veces nos preguntamos si alguna vez habremos ejecutado alguna nota correcta en nuestras vidas. Es lo que yo te quería compartir en este momento, en esta hora. Espero que te sea de mucha bendición. Y ya sabes, si estás aprendiendo a tocar un instrumento, sigue adelante, no te desanimes. Pero sí recuerda que hay que dar lo mejor al Eterno. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa de MH, Despertando Mentes Humanas. Que el Eterno te continúe bendiciendo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones. Shalom Ubrahot.